El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentan la capacitación en línea para profesionales de la salud mental, adopción de un modelo de planeación sistémica y o estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático. Estamos con la maestra Violeta Espinosa Sierra, que junto con el maestro Jorge Luis Salinas Rodríguez son autores del capítulo Estrés postraumático y estrés agudo, impacto emocional, definición y prevalencia en situaciones de desastre. La maestra Violeta Sierra y el profesor forman parte del protocolo de reacción y modelo de intervención psicológica relacionada con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático después de un desastre en la Ciudad de México. Son profesores del área de psicología clínica de la UNAM de la FES Iztacala. Bienvenida, maestra. Gracias. En su capítulo, que es un capítulo medular de esta propuesta que hacemos de intervención, hablan de dos trastornos importantes que dan cuando una población vive un desastre natural, que son el estrés agudo y el estrés postraumático. Entonces, nos gustaría un poco que nos hablara sobre, primero escriben en el capítulo un contexto un poco básico sobre qué pasa actualmente y después desarrollan un poco más a profundidad los trastornos. Entonces, si te parece bien, podemos empezar hablando un poco sobre este contexto y después nos vamos a revisar qué es el estrés agudo y qué es el estrés postraumático. Sí, muy bien, claro, mira, dada la situación que se vive en la actualidad principalmente, y sobre todo en la zona donde vivimos, que es zona urbana, y sobre todo aquí en la Ciudad de México, que somos una ciudad en que está constantemente en catástrofes, y una de ellas pues es los sismos, los temblores. Esto genera ya de entrada mucho estrés en la población, ¿no? Y no solamente eso, sino el hecho también de lo que se vive en la actualidad, que hay violencia, delincuencia, todo esto genera muchísimo estrés en la población. Y bueno, esto va generando que las personas, por el simple hecho de vivir en un lugar así, que las personas estén continuamente como pensando y se estén predisponiendo continuamente que chin, ya va a temblar, chin, ya escucho la alarma sísmica, ya está pasando esto, entonces eso es lo que genera estrés en las personas, ¿no? Y no se vive, digamos, por llamarlo de alguna manera, tranquila, ¿no? Continuamente está uno pensando en lo que está pasando. Claro. Y entonces surge pues esta necesidad de ver qué pasa después de que pasa una catástrofe, ¿no? Que pasa un evento a la persona traumático, ¿no? Que incluso hasta rebasa su umbral, ¿no? En muchas ocasiones no es lo mismo lo que vive una persona, un temblor o un accidente, o el hecho que tú tan solo lo observes a lo que pasa a la otra persona, porque va a depender mucho hasta de su propia historia personal y de los propios recursos que esta persona pueda tener, ¿no? Se habla de recursos de resiliencia, ¿no? Tan resiliente eres, se habla de los recursos de incluso de tener capacidad de reestructurar, ¿no? O sea, cognitivamente, de la forma en la que estás pensando, ¿no? Y estilos de afrontamiento incluso que puedas tener para poder salir adelante. Entonces, como dices, solamente por ser habitantes de la Ciudad de México y la zona conurbada nos encontramos en riesgo no solamente de eventos traumáticos como el sismo, sino los que tienen que ver con el contexto violento, y a veces parece que esto se olvida un poco en el currículum de las universidades, en donde no salimos capacitados, y de pronto llegan estos eventos y nos toman por sorpresa, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa, maestra, cuando de pronto llega un desastre natural como un sismo? ¿Qué empiezan a sentir las personas? ¿Cómo intentan afrontar? ¿Qué empieza a fallar en el afrontamiento? ¿Y qué es el estrés agudo? Sí. Pues, ¿qué pasa primero, no? El hecho de saber que escuchamos la alarma sísmica, ¿no? Empieza la persona a tener niveles altos de ansiedad, ¿no? Primeramente, ¿no? El miedo. Empieza a tener ciertas cogniciones, ciertos pensamientos acerca como
se va a caer, no va a lograr salir, mi familia, etcétera, ¿no? Y en muchas ocasiones pues hay recursos, ¿no? Se ha estado haciendo campañas incluso de qué es lo que se tiene que hacer bajo un desastre y más de esta índole, y bueno, tratan de realizar como el protocolo. Desafortunadamente pues lo único que quieres es salir, ¿no? Y te olvidas como de todo, corres, ¿no? Y tratas de salvaguardarte y salvaguardar a tu familia, ¿no? La persona puede entrar en crisis incluso en ese momento, ¿no? Y empezar a llorar, a tener pánico, a sentir la aceleración del ritmo cardíaco, empezar a presentar, si ya fue víctima anteriormente de un desastre o de algún evento violento, empieza a tener los famosos flashbacks, ¿no? De estar de repente viendo que la casa se mueve, que todo se mueve y ahorita se va a caer, empieza a tener los flashbacks de lo que ha pasado anteriormente, y entonces empieza a presentarse como este tipo de sintomatología previa a el estrés postraumático, ¿no? Y lo que me comentabas, el estrés postraumático es una respuesta de estrés agudo, más bien de estrés, porque el estrés agudo es otra parte, ¿no? Es una respuesta de estrés ante un evento altamente estresante, ¿no? Y bueno, el estrés se puede presentar de manera inmediata. El estrés, que es el estrés postraumático, ese puede presentar de forma inmediata o incluso puede tardar algunos días en presentarse, ¿no? Lo que lo diferencia del estrés agudo, el estrés agudo también es una respuesta, ¿no? Que se presenta ante un evento altamente estresante, pero su duración es mucho más prolongada. Esta duración puede estar presente por una semana, o sea, por unos días, y quedarse estacionado este estrés, presentarse por bastante tiempo, ¿no? Incluso se puede hablar de meses que todavía se presenta este estrés agudo. Y bueno, su característica principal es que empiezan a tener pues pesadillas, empiezan a tener pues esa sensación de incertidumbre, empiezan a tener los famosos flashbacks que he mencionado anteriormente, empiezan a tener ataques de ansiedad, ¿no? Sudoración, taquicardia, empiezan a tener este miedo de incluso, ¿no? Suena la alarma sísmica y inmediatamente, ¿no? O cualquier sonido que se asocie a, ya es inmediatamente presentar este tipo de síntomas, ¿no? Exacto. Y con el estrés postraumático son similares los síntomas, nada más que lo va a diferenciar es el tiempo ¿no? Con un estrés postraumático, pues la persona, y va a depender nuevamente, insisto, de la capacidad de resiliencia que tenga cada persona y de su historia previa, ¿no? Va a poder salir adelante, y sobre todo, y algo sumamente importante, es el apoyo social que puede presentar esta persona y profesional, ¿no? Como la familia que lo esté apoyando, y buscar ayuda profesional de manera inmediata va a ayudar a que esta persona salga del estrés postraumático lo más rápido posible. Sí, entonces tú dices cosas muy importantes, porque un desastre natural que mencionas en el capítulo es nombrado como una emergencia compleja, no encuentra a las personas en el mismo lugar, sino que hay un grupo de personas que tienen mayor riesgo porque han vivido más pérdidas. Así es. Y porque no tienen tantas habilidades incluso para estar informadas sobre los mensajes que da a veces el gobierno sobre las contingencias, sobre a dónde debes de ir. No, por alguna razón puede ser que no colaboren los simulacros, y entonces esta resiliencia es mucho más difícil de trabajarla, generalmente cuando estás en un contexto socioeconómico adverso, donde tienes menos posibilidades de estar informado, de estar educado, de tener una familia que esté cerca de ti, una red de apoyo, etcétera, sí, ¿no? Claro. Entonces eso es importante, ¿verdad? Claro. Bien, ahora, sobre el impacto emocional, hablabas pues de dos momentos. Primero, el estrés agudo, que comienza en las primeras 24 hasta 72 horas, y como decías, hay un grupo de personas, se habla de algunas cifras que son el menor de los casos que tienen estrés postraumático, pero es importante
conocer cuáles serían los criterios que desde tu punto de vista ameritarían que alguien ya pidiera apoyo profesional, ¿no? ¿Qué tendrías que tomar en cuenta para decir, este caso ya tiene síntomas que ameritan un apoyo profesional? Porque puede ser que también nos esté viendo alguien que no esté necesariamente en la Ciudad de México, estoy pensando en Puebla, Guerrero, Morelos. Que son zonas más sísmicas, o sea, que es una zona sísmica. Sí, de alto riesgo. Sí, pues se podría decir que es cuando la persona no está definitivamente ya siendo funcional en está dejando de hacer cosas que antes solía hacer a partir de que está presentando el estrés postraumático. Me da miedo salir a trabajar, me da miedo estar precisamente en mi casa todo el tiempo encerrado, ¿no? Me estoy bañando y es rápido porque no sé en qué momento va a temblar y no me vaya a agarrar en condiciones no muy favorables. Cuando la persona ya no está haciendo las cosas que hacía y sobre todo que se está sintiendo sumamente nervioso, sumamente ansioso, con mucho miedo constantemente y que este evento o este recuerdo de lo que vivió que son los famosos flashbacks, está presente continuamente de manera frecuente. Así es. Cuando la persona está presentando eso y este miedo, es cuando se podría decir que necesita ayuda, porque ya te está dejando total, incluso no puede ni dormir, ¿no? Empieza a tener problemas de insomnio y es gracias a que está pensando continuamente y con la ansiedad y con la taquicardia, precisamente la aceleración del ritmo cardíaco, y ya no quiere hacer las cosas que hacía antes. Eso da una señal importante que la persona necesita ayuda profesional inmediatamente. Exacto, entonces a veces parece, y hay una crítica sobre el DSM para etiquetar o clasificar. A nosotros parece ser que coincidimos en la postura de que el DSM nos ayuda nada más a ordenar y a estar muy atentos a qué tenemos que tener cuidado cuando hay presencia de esos síntomas. Pero lo dijiste muy bien en el sentido de que no tienes que cumplir con todos los criterios diagnósticos para acercarte a pedir ayuda, sino si tú empezaste a dejar de hacer las cosas que antes te gustaban, si empiezas a dejar de funcionar en lo laboral, en lo académico, en tu familia, ese solo criterio es suficiente para que te acerques a pedir ayuda, porque tú no eras así, claro, y no estás siendo feliz, y entonces no necesitas tener un diagnóstico psiquiátrico, ni siquiera un tratamiento desde la farmacología, sino acercarte para que con una psicoterapia basada en la evidencia puedas en un tiempo relativamente corto regresar a quien tú eras, ¿no? Así es. Ok, ahora, me gusta mucho que estás insistiendo sobre los flashbacks, porque las pesadillas en los flashbacks nos dan información de que la persona no está procesando bien el evento, y en este intento tú decías de que cuando pasa un sismo lo único que quieres es correr, o sea, escapar. Pero hay eventos muy estresantes de los que no puedes escapar, como un sismo, y te tienes que esperar porque es la naturaleza la que decide cuándo empieza y cuándo acaba. El flashback es un gran indicador de que hay un problema en el procesamiento de la experiencia, y es un recordatorio de que no estoy bien, y puede ser la gran señal que ayude a acercar a las personas a pedir ayuda, porque tal vez yo me siento medio bien, pero yo sigo soñando y sigo teniendo pesadillas, ¿no? Entonces, ¿qué otro síntoma? Tú hablabas ya entonces de los flashbacks, de el nerviosismo muy importante. ¿Qué te parece, por ejemplo, hablar un poco de la evitación? Las cosas que nos dan miedo, pues tendemos a no aproximarnos a ellas. Entonces, ¿qué señales de evitación tendrían que estar atentos los psicólogos que están tomando el curso y cualquier persona que notara en él o en alguien más? ¿Qué puede uno evitar? El recuerdo también decías, ¿no? Entonces, ¿qué podrías profundizar un poquito más en la evitación? Evitan principalmente, como mencionaba hace un momento, evitan, no sé, escuchar música, ¿no? Ponerse sus audífonos, o ni siquiera con los audífonos, poner música en su casa. ¿Por qué? Porque no sé en qué momento va a sonar la alarma sísmica, ¿no? Entonces, presenten ese tipo de evitación,
¿no? Te mencionaba, no sé, bañarse, ¿no? Evitan incluso tardarse tanto tiempo o incluso hasta bañarse, ¿no? Dicen, no, porque no quiero que no me dé oportunidad de salir, ¿no? Entonces, es como esa evitación que tienen para poder hacer cosas que solían hacer y disfrutar antes. Entonces, evitan, ¿no? Ciertas actividades, ¿no? Y también un punto importante es que, bueno, estamos hablando de que hay gente que sale, ¿no? Como corriendo y escapa. Hay gente que no, o sea, a partir del estrés postraumático y del evento que ha vivido, presenta nuevamente un evento de esa índole. No todos como que escapan, ¿no? No es como la evitación y el escape, sino hay gente que se paraliza también. Hay gente que se paraliza y no sabe qué hacer y empieza a entrar en llanto, no sabe qué hacer, que es lo que se le llama la crisis, ¿no? Entra en crisis y también se queda paralizada, ¿no? No todos salen, o sea, no todos se evitan en ese momento, sino también hay gente que se paraliza. Así es. Ahora, tú hablas, ustedes dos hablan sobre que hay factores de riesgo que sorprenden a la persona con un evento reciente, pero que no se habían trabajado antes y que eso los pone mucho más vulnerables y con menos, porque se dice, por ejemplo, que altas dosis de eventos muy estresantes en la infancia no son buenos, ¿no? Sí, tenemos claro. que tener bajas dosis. Entonces, tú, a los psicólogos que nos están viendo o a las personas que nos pueden estar viendo, ¿qué les recomendarías estar atentos en términos de evaluación cuando no solamente quieres saber dónde estaba durante el sismo, cómo se sintió, si se paralizó, si actuó de una manera eficaz, pero qué otras cosas serían importantes preguntar de otros eventos altamente estresantes a lo largo de la vida que pudieran ser de riesgo y que no hay que dejarlos al momento de evaluar y entender cómo es que esta persona ahorita está reaccionando. Exacto. Pues primeramente preguntar si se ha enfrentado en un momento de su vida a un evento estresante, sobre todo que lo recuerden, ¿no? Cuando luego es muy pequeño, pues no lo haga como ubicar, pero sí preguntar si ya le ha pasado algún evento, y no estamos hablando propiamente de un temblor o de una catástrofe, sino que hay eventos como desafortunadamente víctimas de violencia, ¿no? Agresiones, algún abuso, violación, todo ese tipo de eventos también generan estrés postraumático, ¿no? Y que desafortunadamente a veces no se lleva a cabo un tratamiento psicológico, no se busca ayuda profesional. Y entonces quedan, digamos, por llamarlo de alguna forma, quedan como inconclusos, no se resuelven y ahí se van reciclando. Entonces, cuando pasa un evento traumático otra vuelta en tu vida, no tienes los recursos porque no se trabajaron con anterioridad, y entonces es cuando uno comprende el por qué a veces las personas, si se están enfrentando a la misma situación, por qué reaccionan de cierta manera, quizás un poco más tranquilos, por llamarlo de alguna forma, y otros se detona el estrés postraumático que se vuelve agudo posteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque no se han resuelto no se han trabajado los otros eventos traumáticos que han pasado en la vida. Entonces, es importante preguntar la historia, ¿no? Que de lo que ha vivido la persona y qué se ha hecho, y también el grupo de apoyo que estuvo a su lado, a lo mejor estuvo solo, a lo mejor ni le hicieron caso, no lo pelaron, etcétera, y todo eso pues repercute. Claro, y adelantándonos un poco, porque yo sé que ustedes son especialistas en terapia cognitivo-conductual, podríamos hablar de que el haber actuado de una manera no eficaz, por ejemplo, si se paralizó cuando recibía acoso en la escuela, porque no tenía las habilidades, y esta sensación de ineficacia se reactiva nuevamente al quedar paralizado en el sismo. Así es. Y ya podríamos incluso pensar en detectar algunas creencias centrales o pensar en cómo la triada cognitiva se sacude, ¿no? Con los eventos muy estresantes. ¿Algún comentario final que como conclusiones presentan la importancia de, por un lado, conocer bien para los psicólogos qué es el estrés postraumático, acercarse a revisar los criterios que establece el DSM, tener herramientas suficientes para identificarlo y evaluarlo, y, como dices, nunca olvidar que la red de apoyo es un factor protector muy importante,
con el que nosotros también nos podemos apoyar en términos de poder hacer una psicoterapia. Entonces, ¿alguna reflexión final que, como decíamos, es difícil que los egresados de la carrera de psicología o los estudiantes en formación, hubo una gran inquietud en el año pasado sobre ir a dar ayuda? Sí, claro. Y esta es como la oportunidad de acercar un poco de conocimiento cuando están ávidos de conocer. ¿Qué crees que sería importante que los psicólogos supieran o los estudiantes en formación sobre el estrés postraumático y el estrés agudo, maestra? Okay. Pues primero creo que consideramos más bien que las personas que se quieran dedicar a ayudar, ¿no? Ya sean profesionales o no profesionales, tienen que tener en cuenta que el tema de estrés postraumático no es nada fácil, ¿no? No cualquier persona lo puede tratar. Se requiere más y se recomienda que se busque un especialista y que esta persona conozca, ¿no?, qué es lo que está pasando con el estrés postraumático, ¿no? Sí. Y con el estrés agudo. Considero que el estrés postraumático es algo que se puede presentar bajo cualquier evento, ¿no? Como lo dije, es una respuesta que se da en algún evento altamente estresante, pero el estrés agudo principalmente pues es el tiempo, ¿no?, con el que se da la latencia. Creo que es necesario que las personas, los profesionales, se preparen más en cuanto a no solamente ubicar tenemos que ubicar la sintomatología principalmente para poder saber que esta persona tiene estrés postraumático, sino que también se debe de preparar, ¿no? Hay técnicas y estrategias propias del cognitivo conductual que pueden apoyar muchísimo para poder trabajar con este tipo de personas que están pasando por el estrés postraumático, ¿no? Una de ellas, que es muy importante del cognitivo conductual, que son estilos de afrontamiento, ¿no? Y aparte del que ya mencionabas, ¿no?, que se puede trabajar con las creencias, que es de pensamientos irracionales, reestructuración cognitiva, que apoya muchísimo. ¿Por qué? Porque seguramente si estamos hablando de una historia previa ya de estrés postraumático, pues tenemos que traer todo esto al presente y trabajarlo. Pero estilos de afrontamiento y solución de problemas, ¿no?, es una de las técnicas que nos pueden ayudar y estrategias para poder trabajar con estas personas que están teniendo en este momento estrés postraumático, ¿no? Dar una solución inmediata, ¿no? O sea, estás pasando por esto, pero bueno, vamos a poner un ejemplo, tienes una familia, tienes hijos por los cuales dependen de ti y tienes que actuar, ¿no? Entonces vamos a hacer una solución de problemas, vamos a ver las alternativas de solución. O sea, tenemos que estar trabajando con esta persona. Entonces el cognitivo conductual nos da como esa fortaleza, ese apoyo para poder ayudar a estas personas que están teniendo estrés postraumático. Entonces se le pide a la población que quiere incursionar en esto que conozca un poco más de estas técnicas y estrategias propias de este modelo cognitivo conductual para poder apoyar a la persona. Claro. Pues muchas gracias. Lo que haremos es que tú tienes algunos trabajos desde la perspectiva cognitivo-conductual, tienes textos publicados sobre duelo y pondremos en la cajita de comentarios por si quieren seguirte leyendo, y que sea esto nada más el inicio de empezarse a adentrar a las profundas problemáticas que vienen en un desastre y que aprendan técnicas que son muy efectivas. Así es, incluso la básica, ¿no?, que puede ser la relajación. Así es. Que aprendan a la respiración, la técnica de relajación. Eso ya le ayuda muchísimo a la persona cuando está en un evento como un desastre. Perfecto. Muchas gracias, maestra. No, a usted. Gracias, doctora.